que vuelva, porque ha hecho muchas buenas también. Ningún anterior gobierno nos ha hecho esto. Ahora ha hecho viviendas, muchas cosas, nos ha hecho gas, ha colocado. Él mismo ya era pues como si él nomás fuera todo. Ya no nos daba esa voz que antes teníamos, todo era obligado. No, me da pena, me da tristeza porque nunca vi a mi país así dividido. Nunca lo vi. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu-Tuto Bol. De Tuto Quiroga, por supuesto, Bol de Bolivia. Conclu-Tuto Bol, esa es la etiqueta, por favor. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfelrincón, @soyfelrincón, Conclu-Tuto Bol, la etiqueta. ¿Por qué? Bueno, es que este lunes el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, fue nombrado delegado internacional del gobierno de transición. Su tarea, ¿cuál será? Será denunciar ante la comunidad internacional las violaciones de derechos humanos que asegura la presidencia interina a cargo de Yanine Áñez ha promovido el último mes el exmandatario Evo Morales desde su asilo en México. Desde ya, su agenda está pues muy ocupada y no pierde el tiempo. Mañana mismo acompañará a la canciller Karen Longaric a Porto Alegre, Brasil. Luego seguirá rumbo a Nueva York y espera ir a Washington para estar presente en la discusión del informe de la OEA sobre Bolivia, que se va a divulgar en cualquier momento. Una visita a México puede concretarse muy pronto, donde tiene ya algunas invitaciones para dictar conferencias. Ahí espera explicar que lo sucedido en Bolivia fue una sucesión constitucional y no un golpe de Estado, como sigue asegurando Morales y algunos más. Jorge Tuto Quiroga es nuestro invitado esta noche. Vamos a hablar con él. Le doy la bienvenida al expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. Ya le decía yo, delegado ante la comunidad internacional, nos acompaña desde La Paz. Presidente Quiroga, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, Fernando, buenas noches. Un saludo a ti como siempre y gracias por seguir manteniendo los ojos del mundo sobre mi país en este momento crítico. Un momento crítico, lo dice usted, y por supuesto estamos vigilantes de todo el proceso porque aún falta un largo camino. Oiga, presidente Quiroga, estaba yo revisando pues quienes se han pronunciado, vamos a decirlo así, en fuertes críticas concretas y directas a los hechos ocurridos, en contra del manejo que se tuvo, no por parte de Morales, sino por parte de la presidenta Yanine Áñez en el manejo de las manifestaciones, ¿no? Y por ahí brinca precisamente la CIDH, ¿no? Se habla de presunto uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, también hubo algún señalamiento por parte de Michelle Bachelet, y entonces yo me pongo a pensar y digo, Tuto Quiroga ha estado trabajando muchos años por el tema de Venezuela, el tema de derechos humanos, y estos han sido los escenarios que ha visitado la OEA, CIDH, la misma ONU, para estas denuncias de derechos humanos. Oiga, presidente Quiroga, ¿y ahora le va a tocar confrontar? ¿O cómo va a ser? No, Fernando, hablar claramente de lo que ha sucedido. En primer lugar, la tarea central es mostrar que acá ha habido una sucesión constitucional en apego a la Carta Magna, después de que Evo Morales intentó violar la Constitución, desconocer el referéndum y cometer un fraude grotesco y monumental, generando también violencia. Creo que es importante en ese campo que la CIDH, bienvenida a Bolivia. Pregunto yo, ¿por qué tardaron tanto? Durante 14 años no venían, archivaban todas las denuncias, recibían muchas de Bolivia. Aquí tenemos un Leopoldo boliviano, no Leopoldo López el de Venezuela, Fernández el de Bolivia, 11 años preso con cáncer, maltratado, Roger Pinto, asilado sin salvoconducto, José María Bakovich, un ícono del servicio público con 70 juicios, le reventaron el corazón acá en La Paz. Gualberto Cusi, un abogado indígena aymara, que por oponerse al tercer mandato de Evo Morales el 2013
fue sañudamente perseguido con dureza, sin clemencia, develaron su enfermedad, le quitaron las medicinas. Hay muchas violaciones en los últimos años. Bienvenida a la CIDH y cualquier otra instancia a investigar todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Ojalá también lo que ocurrió con Limber Guzmán, ese joven cochabambino asesinado a palazos después de la elección del 20 de octubre, y lo que pasó en Montero, en la ciudad de Montero, con Salvatierra y Terrazas, que se investigue todo. La pregunta es ¿por qué no vinieron antes? Qué bien que vengan ahora. Eso muestra que ahora hay democracia, que no hay un gobierno tiránico, autoritario, que proscribe a estas instancias o evita que visiten Bolivia, como sabemos bien que en Venezuela no pueden visitar, no pueden ir. La señora Bachelet sí pudo ir a Venezuela. Si ella también quiere venir acá, qué bueno que sea, y ojalá que también recordemos por qué la señora Bachelet, cuando era presidente de Chile, mandó una investigación de UNASUR, donde hubieron 15 muertos en el norte de Pando, metieron preso a Leopoldo Fernández y nunca le dieron justicia, condonando un acto de violencia perpetrado por el gobierno de Evo Morales. Ojalá que revisen un nombre que quiero que recuerde la gente, Caroline Dwyer, una señora irlandesa, una madre con el dolor de enterrar a un hijo. Yo he visto esos ojos doloridos con dolor de una madre en la mía, cuando tuvo que enterrar a mi hermano Mauricio por accidente, no por ejecución extrajudicial, como se dio acá en el gobierno de Evo Morales, donde 3 europeos fueron ejecutados en su cama. El mundo quiere empezar a ver eso. Qué bien, bienvenidos, acá hay las puertas abiertas, ya no hay un gobierno tirano que proscribe, porque tenemos democracia, queremos tener elecciones libres, transparentes, y que el mundo entienda que el único golpe es del mitómano de Evo Morales, que lo perpetró en cámara lenta, violando su constitución, desconociendo el 21F, y un fraude monumental que quedará evidenciado en el informe final que va a emitir la OEA en los próximos días, ojalá que sea horas. Oiga, presidente Quiroga, hay un informe de una delegación argentina, yo creo que usted ya la conoce, sobre las violaciones a los derechos humanos, desapariciones, denuncian ellos desapariciones forzadas, torturas y abusos sexuales. Habla de la desaparición forzada de personas, asesinatos, torturas, delitos sexuales, persecución selectiva de líderes de movimientos sociales, ataque contra los gobernantes y funcionarios del gobierno de Evo Morales, confección de listas negras, represión en manifestaciones públicas, restricción a la libertad de prensa, espionaje y escuchas ilegales. Todo esto de este grupo conformado por diferentes organizaciones sociales y sindicales, 40 personas. Estas son declaraciones que hace un jurista que se llama Roberto Carles, es uno de los abogados que participó en esa delegación. Se enfocan también en el caso de Sencata. Eso es este grupo de argentinos. En esta misma línea hay otros países. ¿Qué dice usted de este informe? ¿Cómo lo califica? Todas estas denuncias que dicen ellos haber comprobado. Fernando, no lo conozco, pero estamos acostumbrados en Bolivia a la impunidad de un régimen que tenía muchos amigos en el exterior, que montaban comisiones incluso con respaldo internacional para, ante cualquier hecho, justificar cualquier acción de Evo Morales o de su gente para culpar a otros. Te reitero, acá en Bolivia, el 2009, una ejecución extrajudicial de 3 europeos y un chico irlandés de rodillas en el aeropuerto. ¿Y quién terminó perseguido? Dirigentes regionales que pedían autonomía. Sabemos cómo invierten los valores. No conozco ese informe, pero estoy seguro que el gobierno de transición va a poder responder cualquier inquietud que venga de organismos creíbles, confiables, que vengan, que tienen las puertas abiertas que no tenían antes. Pero ojo, sabemos que existe una campaña inmensa de desprestigio de Evo Morales y sus amigos del socialismo 21, partiendo por querer explicar que hubo un supuesto golpe, que hubo un pronunciamiento militar. Hoy en Bolivia, Fernando, se sabe que este señor Calimán que conocíamos, que era un hombre servil, el comandante de las Fuerzas Armadas, y estaba al servicio de Morales, haciendo a nuestras nobles Fuerzas Armadas vivar consignas cubanas importadas. Ese señor era tan servil que hizo esa sugerencia el 10 de noviembre de supuestamente decir que se aparte del cargo, y el 11 de noviembre seguía atendiendo las llamadas y tomando órdenes de Evo Morales, dejando a la población inerme cuando se quemaban casas. Hay mucho por investigar. Tendrán que hacerlo autoridades que, dicho sea de paso, Fernando, los jueces y fiscales que están en el cargo son todos los que ha nombrado Evo Morales. Aquí tienes un gobierno de transición que tiene que manejar esta situación con todo el andamiaje judicial, sí, claro, de fiscalía y de justicia, que es la gente de Evo Morales. Bienvenidos todos los que quieran investigar, pero creo que hay que concentrarse en lo importante. Lo central acá es
convocar elecciones, ya está Salvador Romero, nombrar vocales idóneos, tener un sistema informático que sea transparente y un padrón confiable, porque a esta crisis llegamos, entre otras cosas, porque la CIDH, Fernando, hace un año, el 5 o 6 de diciembre, yo estaba en tu programa desde Washington, en la CIDH. Sí, claro, que yo Evo me acuerdo. Morales estaba postulando por cuarta vez, cuando solo había 2 mandatos. Me estuviste 2 noches, te agradezco. ¿Y qué hizo la CIDH? Silencio cómplice. Ojalá que tengan la hidalguía de reconocer que no actuaron a tiempo y que podían haber evitado esta crisis si enviaban la opinión consultiva a la Corte de San José, que estaba a prueba de flojos, Fernando. La redactamos, se las entregamos. No lo hicieron. Iván Duque finalmente lo hizo y vamos a apoyar como país, no por Bolivia. Aquí a Evo Morales y Linera no pueden postular, pero que el legado de Bolivia sirva, o que lo que ha pasado acá sirva como ejemplo para que nadie más intente violar la Constitución pretendiendo que ser tirano es un derecho humano, que dejemos esa contribución. Déjeme marcar una pausa. Sí, yo lo hablaba, de hecho, la semana pasada lo hablaba con Luis Almagro, precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que guarda silencio cuando se le consulta por ambas partes sobre el tema de la reelección como derecho humano. Y de ahí silencio y ya la historia la conocemos. Voy a marcar una pausa, regreso y le dejo esta pregunta en la mesa. ¿Usted quiere demostrar, sustentar aquellos países, aquellos gobiernos, aquellos mandatarios que insisten en que hubo un golpe de Estado en Bolivia? ¿Quiere demostrarle, sustentar que no es así? ¿Cómo le haría Tuto Quiroga con Andrés Manuel López Obrador en México, cuando ahí es que están asilados los dos, Evo Morales y García Linera? Me dice después de la pausa, porque creo que ese es el reto mayor. Si logra convencer a AMLO, a lo mejor lo demás es un efecto dominó. Estoy con el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, y le preguntaba yo, oiga, presidente, le tocó una tarea muy difícil, pero, a ver, ¿cómo haría en el caso del gobierno mexicano? ¿Cómo haría en el caso de Andrés Manuel López Obrador para convencerlos de que hubo una sucesión y que no hubo un golpe de Estado, cuando son los que reciben, asilan a Evo Morales y a García Linera? Fernando, lo importante acá es que el informe final de la OEA, que ya llegará, va a ser exhaustivo, largo, completo y demostrará el fraude grotesco, monumental, el mejor documentado por una misión de la observación de la OEA. Eso va a permitir que la OEA nos respalde en las nuevas elecciones. La Unión Europea ya se ha pronunciado, el Parlamento con un voto abrumador a favor de las nuevas elecciones, y también te aviso antes de tocar México que Naciones Unidas está en buena predisposición y no somos la pelota de fútbol que es Venezuela en la pelea de las superpotencias entre Estados Unidos, Reino Unido, Francia por un lado y Rusia y China en el otro, que tanto daño hace a Venezuela. Rusia y China han reconocido al gobierno de Yanine Áñez, lo cual celebro, y si estamos en Nueva York lo agradeceré, porque no queremos ser pelota de fútbol de estas peleas imperiales. México, Fernando, 2 temas de forma quizás. Primero, la Convención de Asilo, la doctrina Estrada. México hace fe de la doctrina Estrada, no injerencia, y sin embargo se está violando los cánones de asilo para que Evo Morales use territorio mexicano para instigar al desorden, la violencia todo el tiempo. Segundo, la austeridad. Yo saludé la presidencia de López Obrador cuando ganó. Yo manejo un Honda 99, creo que él tiene un auto también antiguo. Yo en México me muevo en Uber y taxi, funciona muy bien. Y no entiendo esa opulencia para ese trato faraónico a este hombre con delirios imperiales que es Evo Morales, que quiere seguir viviendo como si fuera un emperador por allá. Los 3 temas de fondo que valen para México y para todos los países. Evo Morales representa el narcotráfico. En el Chapare más del 90% de la producción documentada por Naciones Unidas de la coca de Chapare, de la cual Evo Morales sigue siendo el jefe hace 35 años, se va al narcotráfico que tanto daño nos hace a mexicanos, a bolivianos, a centroamericanos. Están apañando el narcotráfico con Evo Morales. Están asilando el prorroguismo. Evo Morales buscó un 4º mandato. López Obrador no va a buscar ser presidente el 2036 por 4ª vez. Y están asilando el fraude, y lo está haciendo López Obrador, que denunció fraude el 2006, que denunció fraude el 2012, sin demostrarlo. Acá está demostrado, comprobado y verificado, y ojalá que México, hermano mayor, país al que quiero mucho, tengo una hija casada con mexicano, tendré nietos mitad mexicanos y bolivianos algún día. ¿Qué queremos? Luchar juntos como América Latina en el tema de migración y comercio con Estados Unidos, que tan difícil y espinoso es, pero que miremos hacia el norte para buscar el mejor acuerdo migratorio y comercial con Estados Unidos y Canadá,
para los latinos que estamos en Estados Unidos, principalmente mexicanos, Sí. para el acuerdo comercial que tiene México, que nos va a servir al Sí. resto de los países, pero que también vienen al sur y nos ayuden a recuperar democracia y libertad en Bolivia y también en Venezuela. Y voy a escuchar atentamente la entrevista que sigue, voy a bajar corriendo, admirable Mario Vargas Llosa, el hombre que mejor escribe castellano para mí, aprendió a leer y escribir en mi tierra natal, Cochabamba, Bolivia. El hermano Justiniano le enseñó en La Salle y él es un hombre que puede dar fe de que en Bolivia estamos recuperando democracia y libertad y que el cuento del golpe es una fantasía del prorroguista que defiende el narcotráfico, que ha hecho tanto daño como es Evo Morales, cuya larga tiranía está terminando. Oiga, presidente, me tengo que ir. Le voy a dar un tip, nada más ahí lo piensa. Le voy a dar un tip para el tema México. Se llama Marcelo Ebrard. Muy bien. Se llama Marcelo Ebrard. Ya sabe usted por dónde va. Así es. Oiga, le mando un abrazo. Mil gracias, presidente Quiroga. Perfectamente. Estamos en Tenemos contacto amigos y en común. suerte. Suerte Gracias, Fernando. Muchas Suerte con gracias. la encomienda. Gracias. Gracias. Buenas noches.